Hoy es lunes 26 de mayo de 2025. Estamos arribando a la emisión 767 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Quedamos a 233 episodios de completar nuestra primera gran meta de las 1000 emisiones. Y así continuaremos. Para el día de hoy vamos a recordar un hecho desastroso, terrible, lamentable, ocurrido el 26 de junio de 1989, cuando una cuadrilla de narcotraficantes y terroristas de la agrupación Carlos Alirio Buitrago de la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional, como parte de la oleada de terror dirigida desde Casaverde por la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, gracias a la debilidad de carácter del señor Virgilio Barco y las trapacerías de Álvaro Leiva Durán, que le servía de multiplicador a estos bandidos, perpetraron en menos de 6 meses el segundo ataque terrorista contra esta localidad. En el primero no tuvieron éxito, pero en el segundo sí lo tuvieron, destruyeron parcialmente la, las instalaciones de la alcaldía, saquearon por completo las dos organizaciones financieras que había allí, las entidades financieras Bancoquia y Caja Agraria, sembraron el terror y asesinaron a sangre fría a un niño que estaba en el sitio. Lo traemos a colación porque esta cuadrilla Carvalho Buitrago fue el terror del oriente antioqueño, los municipios aledaños a la autopista Medellín-Bogotá, desde Río Negro hasta Puerto Triunfo, y es mucha la criminalidad que sembró este grupo narcoterrorista de origen marxista cristiano, creado por un sacerdote de nombre Bernardo López Arroyave, un delincuente más de los que le han hecho daño al país, escudados en una sotana. Entremos en materia y examinemos los hechos. Y coronel, ambientemos a la audiencia mediante la caricatura del dibujante Henry 88 sobre cómo se percibía en los hogares colombianos la oleada de sangre y violencia que por parejo desataban contra nuestro país los narcoterroristas de los carteles del narcotráfico y de las FARC y los demás grupos criminales que integraban la llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Bueno, mi coronel, el caricaturista Henry se caracterizaba por ser muy satírico en sus planteamientos. Y aquí vemos a Colombia, su caricatura, con una gran preocupación, vestida de ama de casa. Y dice, preocupación de una gran ama de casa. Bueno, ¿y cuándo vamos a resolver el problema de esta otra basura? Porque estaba de moda en la capital de la República y en otras ciudades el tema de los contratos con las empresas que recolectaban la basura, ya que antes esto ha sido entidades oficiales y siempre era un problema porque las ciudades no mantenían limpias. Entonces, eh, había mucho debate en los consejos y en los medios de comunicación sobre la recolección de basuras, de convertirla o privatizarla, esa actividad, ese servicio público. Entonces la caricatura sale cuestionando lo que ocurre en el país. Dice, bueno, ¿y cuándo vamos a recoger esta otra basura? Y la relata ahí. Masacres, terrorismos, chantajes, violencia, boleteos, secuestros, ataques a poblados, o sea, todo lo que estaban cometiendo los narcotraficantes y terroristas de las FARC, el ELN, el M-19, el EPL, Pablo Escobar, el cartel de Cali, todos a un solo ritmo contra Colombia. De esa manera se caricaturizó, pero muy cierto lo que decía ahí. ¿Cómo describió el columnista de opinión Plinio Puleyo Mendoza la caótica situación del país por causa de los dirigentes políticos de ese momento del año 89? Pues Plinio Puleyo Mendoza en su juventud fue comunista y fue
simpatizante de los terroristas que viajaron a Cuba a entrenarse como ELN. Pero ya cuando adquirió madurez, cambió la torta y se convirtió en uno de los más fervientes anticomunistas. Y como era un escritor conocido, inclusive ha sido muy amigo de García Márquez y de Fidel Castro, entonces comenzó a cuestionar a los comunistas por todos los lados. Y él insistía mucho en la bobería colectiva y los bobales. Siempre en sus intervenciones públicas decía que aquí en Colombia estábamos hablando de paz, como si un pajarito se parara en el cuello de una culebra mapaná y le dijera: es que vamos a hacer la paz con todos los que pasen por su trocha o su sendero, a sabiendas que la culebra mapaná iba a atacar a todo el que pasara por ahí. Eh, Resaltó los crímenes cometidos por el ELN en esos días, que eran muchos. Hizo hincapié en las estúpidas declaraciones del Contralor General de la República cuando propuso que se le entregara parte del manejo de la petrolera al ELN. Cuestionó los viajes del señor Leiva Durán a arrodillarse ante los bandidos de las FARC en Casa Verde. Puso en entredicho la política en general del gobierno Barco. eh, Hizo un análisis muy certero de que el populismo y la publicidad barata se la estaban peleando con motivo electoral Álvaro Leiva Durán, otros precandidatos, algunos obispos e inclusive eh, la falta de posición clara de los directivos de la ANDI, que estaban como en una especie de stand-by esperando a ver qué ocurría en Casa Verde. Y recordaba que así había sido durante la época de la independencia, cuando los dueños de los recursos en la Nueva Granada estaban esperando que alguien les hiciera el milagro, pero no se comprometían de nada. Entonces habían caído en la patria uva y los años subsiguientes. Por eso él decía que estábamos en una bobería colectiva, y hasta la edad de hoy, que tiene ya más de 90 años, de vez en cuando que aparece en los medios, siempre dice lo mismo: que Colombia vive en medio de una bobería colectiva, creyendo en lo que no es posible, que los bandidos van a obrar de buena fe. Y si lo dice él, que los conoció tan de cerca, pues tiene toda la razón. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del hermoso municipio de La Unión, ubicado en el oriente de Antioquia? Mi coronel, es que el departamento de Antioquia va todo el centro de su departamento, mm, surcado por las dos cordilleras, y por más o menos la tercera parte de oriente a occidente, perdón, de occidente a oriente de esas cordilleras, cruza el río Cauca y parte el departamento en dos. La cordillera occidental se va abriendo hacia Córdoba y Urabá, formando inclusive algunas configuraciones independientes, como el Nudo del Paramillo. Y por el oriente se bifurca en la cordillera central, que es donde está el 50% del territorio antioqueño, y es donde se ha desarrollado toda la pujanza de la montaña antioqueña, con extensión desde luego al nordeste antioqueño, al oriente antioqueño y hacia el norte con destino a la costa atlántica y el Golfo de Urabá. En ese orden de ideas, el municipio de La Unión, que hace parte de lo que se llama el oriente antioqueño, si lo miramos en el mapa, está mucho más cargado al centro sur del departamento en su contexto, pero está dentro de la región oriental. Es uno de los municipios cabeza del oriente antioqueño, y allí hay una gran potencialidad agropecuaria por su clima. Es clima, la mayor parte del terreno frío, ya que está en montaña alta. Y uno de los grandes eh, potenciales que tiene este municipio es que desde hace más de 6 7 décadas ha sido utilizado para explotar el caolín, de tanta importancia en la industria farmacéutica, en la industria de la construcción y en otros eh, procesos agroindustriales en Colombia. Y se ha vuelto últimamente
después de que ha bajado el terrorismo en esa zona, en un sitio turístico porque con los fenómenos químicos y físicos, el agua lluvia que se aposa en los sitios de las vetas de las minas de caolín, debido a la configuración química y física del terreno, del suelo, cambia de colores y se vuelve de esta manera. Inclusive no han faltado ya las leyendas de que muchas señoras embarazadas van allá a darse un baño para que su hijo les nazca más fuerte, pero no es que el agua fluya por la naturaleza, sino cuando llueve se aposa e inmediatamente adquiere estos colores tornasolados. Como vemos, es un municipio absolutamente precioso, como decía mi coronel. El clima frío hace que los cultivos de arveja, de papa, tomate de árbol, de uchuvas sean esplendorosos, y al ver esos verdes en estas zonas rurales se siente uno como en un paraíso terrenal. Al fondo, aunque ha sido deforestado para ganadería, todavía queda mucha montaña arborizada, inclusive en esta zona que es por ser tan alta el clima y que a menudo permanece nublado. Aquí vemos un día de sol y sin embargo está nublado. Ahí queda muy cerca del aeropuerto de Río Negro, y el ELN, grupo narcoterrorista criminal, varias veces ha cometido acciones terribles contra la, el sistema de aeronavegación. Han puesto en calzas prietas al aeropuerto José María Córdoba, destruyendo estos equipos con los que se orienta la navegación aérea. Eh, Infortunadamente, ahí en este municipio ocurrió el accidente del avión que traía los futbolistas de un equipo brasileño de nombre Chapecoense, que venía a jugar un partido con el Atlético Nacional en las finales de la Copa Suramericana hace como unos 6 7 años. Eh, Estos hechos pues enlutaron mucho la población, porque es una población muy trabajadora, y la geografía a veces les juega sus malas pasadas, pero en el caso de Chapecoense sí fue por la irresponsabilidad de los pilotos, que por ahorrarse los unos galones de gasolina no retanquearon en ninguna de las ciudades intermedias del largo recorrido y llegaron prácticamente con el olor, y cuando pidieron pista pues ya era muy tarde, y en la vuelta que se hacía, que queda muy cerca del aeropuerto, se estrellaron contra un cerro aquí en La Unión. Todo eso hace parte de la historia de La Unión, como vemos, de muchos altibajos. Si en la parte de abajo vemos un corregimiento que queda más hacia Sonsón, que también pertenece a La Unión, que se llama Mesopotamia, y lo bautizaron los antioqueños, así que son muy católicos, porque por el lado y lado cruzan muchas quebradas. Ahí vemos lo rugoso del terreno, que también ha sido blanco de otros ataques terroristas del ELN. Más adelante veremos otra incursión criminal del ELN en ese sitio. Sigamos. Sí es. Los pilotos no resistimos el no mirar por la ventana lateral cuando estamos aterrizando ese paisaje suizo. Mi coronel, ¿cómo informaron los medios de comunicación la primera incursión narcoterrorista de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar contra los pacíficos e inermes habitantes del municipio de La Unión en diciembre del 88 por parte del EPL? Bueno, mi coronel, es que el municipio de La Unión se convirtió en un blanco de las acciones criminales del ELN y de las FARC y del EPL. Aquí siempre ha habido una duda entre los analistas del conflicto. Resulta que el EPL apareció en el oriente antioqueño fue en el año 91, 90-91, cuando se hizo ya la unión de Caraballo con las FARC, y el grupo que estaba en Urabá lo movieron hacia el a oriente antioqueño con el nombre de Elkin González. Sin embargo, en el 88 hubo un ataque terrorista que parece ser un mandado que le hicieron las FARC y el ELN al EPL para darle presencia, o sea, como preparando la llegada de este grupo criminal a la zona, porque en ese tiempo no existían ellos. Lo cierto es que el domingo 4 de diciembre de 1988, cuando el pueblo se estaba levantando temprano, allá se levantan temprano a pesar del frío que hace, porque era un día de mercado, y ya estaban llegando las primeras
eh, naves escalera que llaman, vehículos escalera, a la zona urbana con el fin de descargar la producción agrícola y hacer los negocios que se realizan en esta plaza de mercado de ganado y de todo lo que es agropecuario. Irrumpieron 40 terroristas que dijeron ser del EPL, pintaron las paredes con nombre de EPL y los policías, por ser día de mercado, estaban completos los 10 ya en actitud de servicio. Los enfrentaron, los terroristas alcanzaron a lanzar bombas contra el cuartel de policía y contra las instalaciones del Banco Agrario de la Caja, del Banco Comercial Antioqueño Bancoquia y la Caja Agraria que pensaban robarse, pero los agentes resistieron y los bandidos tuvieron que salir de huida, como dicen los campesinos, y no pudieron cometer el crimen. En los medios de comunicación lo resaltaron así, no lograron llevarse el dinero de los bancos, pero en la huida los bandidos prometieron que volverían y dejaron propaganda del EPL, algo que no era normal en el sitio. No es que no existiera el EPL, claro, ese grupo narcoterrorista estaba en Antioquia, pero era más común verlo en Urabá, en el occidente de Antioquia y en el área urbana de Medellín, con algunas redes urbanas, pero no una cuadrilla armada por el oriente antioqueño, en la cual eran visibles la novena cuadrilla de las FARC y el Carlos Alivio Buitrago del ELN. Pero repetimos, como estaban en Casa Verde ya reunidos todos, inclusive el M-19, pues es posible que hayan trasladado una cuadrilla que cometiera ese acto o que las FARC y el ELN le hicieron el favor de ponerse otro brazalete para darles como el anuncio de que ya estaban en la región. Sigamos, mi coronel. Por otro lado, ¿cómo informaron los medios de comunicación ya la segunda incursión narcoterrorista de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, nuevamente contra los pacíficos e inermes habitantes del municipio de La Unión en junio del año 89 por parte de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN? Bueno, mi coronel, allí en esa incursión guerrillera, la segunda, ya la organizó el ELN, solamente ahí no participaron más grupos, que en ese tiempo se llamaba Unión Camillista, por lo que se había unido varias cuadrillas del EPL desmovilizado y de otros grupos y habían integrado el solo ELN. Ese ataque lo planeó un bandido de nombre Arcadio Restrepo, que le decían Manolo, que ha sido del EPL, amiguis, personal del honorabilísimo analista León Valencia, y lo ejecutaron los hermanos Henry Buitrago y Rigoberto Buitrago, que eran los jefes. También estuvo un bandido de apellido Castaño, eh, que le decían Efraín o Gerardo, una monja, alias Viviana Patricia Gaviria, el nombre de esta delincuente, los hermanos Mazo Martínez, entre ellos Rosangélica, que 2 años después se entregó al ejército y contó toda una historia, relató todo lo ocurrido. Estuvieron los hermanos González Monsalve de San Luis, porque el ELN, como lo hemos visto en esta región, reclutaba a las familias enteras. Y la casa de contacto la tenían en esa época en el municipio de Argelia, donde estaban los padres de los hermanos Buitrago Ramírez, que eran también fundadores del ELN, en cuya finca el sacerdote Bernardo López Arroyave en los años 70 había montado toda una estructura terrorista del ELN. En el asalto, la policía nuevamente, 10 agentes, que era lo que había, se defendieron como león herido, pero los bandidos sí alcanzaron esta vez, porque fue mucho más masivo el ataque, a destruir las instalaciones de las dos entidades financieras, a robarse todo el dinero que había allí y asesinar a sangre fría a un niño que lo capturaron mientras corría hacia el cuartel de la policía, lo secuestraron, lo torturaron y lo asesinaron porque los indicaron de ser informante de la policía. Rápidamente la cuarta brigada reaccionó tan pronto se enteraron del hecho. La Unión no es tan lejos de Medellín. Entraron las tropas y los bandidos huyeron, pero se robaron el dinero y sembraron la zozobra y fue una de las primeras apariciones en público
masivas del ELN, ya que el asalto a Argelia había sido más de espectacularidad unos meses antes, pero en este ya consiguieron recursos con los cuales financiaron toda esa violencia que cometían en la autopista Medellín-Bogotá y en general en el área del oriente antioqueño. ¿Qué sucedía entre tanto con el ELN en el Valle del Cauca y en el sur de Bolívar? Pues que en el Valle del Cauca, en Cali, fueron capturados 4 terroristas del ELN, a quienes le encontraron armas, municiones, explosivos y planes para atentar contra diversas entidades y la policía en algunos puntos de Cali y en el municipio de Yumbo, que queda pegado ahí a Cali, al norte de la ciudad. Con base en los interrogatorios y lo que se hizo, la misma policía incautó en otro sitio de la ciudad 36 kilos de cocaína procedente del Caquetá que iban a ser embarcados para Estados Unidos y estaban siendo controlados por terroristas del ELN. Entre tanto, en San Pablo Bolívar siguió la incertidumbre porque mmm, el alcalde de ese municipio, Vicente Gualteros, completaba en ese momento 24 días desaparecido. Este sujeto era de la Unión Patriótica, ha sido elegido por la Unión Patriótica, y estaba en una zona que era de control del ELN. Y en uno de los viajes de trabajo que hizo, por su función de alcalde, fue secuestrado por el ELN y en ese momento llevaba ya 24 días, nadie daba razón de él y nunca dieron razón. Lo desapareció el ELN. Entonces, ahí hay una de las pruebas de que la UP también mm, sufrió persecución por parte de los terroristas del ELN. ¿Qué otros actos de violencia contra los colombianos manchaban con crímenes atroces la realidad del diario vivir de los colombianos en junio del 89? Pues ya hemos visto que el señor Germán Castro Caicedo nos hizo una crónica de los problemas que había con unos grupos que estaban creciendo de autodefensas campesinas en Jacopí y en el Magdalena Medio y el- en otros sectores del país. ¿Qué ocurrió? Que el mexicano, o sea, Gilberto Rodríguez Gacha, era el segundo miembro del cartel de Medellín, muy cercano a Pablo Escobar, e inclusive era uno de los pocos jefes de esa agrupación terrorista que no era antioqueño. El otro era el bandido este que apareció ahora proveniente de Alemania y que fue un novelón, que lo capturaron, que lo volvieron a soltar, el tal Leder. Medio. Pero el mexicano era el más violento de todos y además porque era un sujeto sin compasión para mandar matar a quien estuviera en su contra. Sucede que en el área de Muso, que es muy cercana realmente a Pacho, Cundinamarca, donde es el epicentro de, del mexicano, ya se ha presentado varios enfrentamientos entre este grupo criminal narcotraficante y los esmeralderos y se estaban matando mutuamente. Eh, una operación que hizo el batallón Sucre capturó a 10 bandidos que había enviado al mexicano a asesinar a uno de los jefes de las Esmeraldas en Muso y fueron puestos a disposición de las autoridades, todos con antecedentes criminales grandes, pero el fondo del asunto es que narcotráfico, esmeralderos, FARC, ELN, M19, EPL y otros grupos criminales de secuestradores, extorsionistas, atracadores de carreteras, estaban haciendo de las suyas y el señor Barco, como le decían, el barco en la luna, hablando solamente de paz. Por eso era que Primo Apuleyo le escribía que estábamos en la época de los bobales y de la bobería colectiva, porque hace poco también se publicó que para esa época el cartel de Cali había contratado a unos mercenarios ingleses para que fueran a asesinar a Pablo Escobar a la finca en Nápoles
donde en connivencia con el gobierno nacional, este sujeto hacía y deshacía eh, y tenía muchos contactos, porque cada vez que se hacía una operación ya se había ido de ahí. Como vemos, un escenario bien complejísimo, difícil, convulso, y era lo que las fuerzas militares y de policía iban a enfrentar en medio de la poca o ninguna claridad de parte del Estado colombiano y del gobierno colombiano para dotar las instituciones y para enfocar la lucha contra las diferentes formas de violencia. ¿Cómo materializó ese cuadro de realidades de la violencia narcoterrorista multiforme contra los colombianos en un informe especial el conocido periodista Germán Castro Caicedo? Este ya lo hemos visto en un episodio anterior, pero lo recordamos aquí porque está sucediendo en ese mismo momento. Y es que mientras el ELN destruye el municipio de La Unión, en Cali se les decomisa cocaína y se capturan 4 terroristas del ELN. En el sur de Bolívar desaparecen a un alcalde que era inclusive de filiación comunista, pero no afín a ellos. Eh, en Yacopí y Puerto Boyacá aparecen una gran cantidad de grupos de autodefensa organizados por los mismos campesinos que están agotados de la violencia comunista. Entonces, Castro Caicedo realiza unos programas que llamaba Enviado Especial, que se los vetan en la televisión, no se los dejan publicar y los reproduce el tiempo. Y son unas entrevistas que le hace por parejo a los jefes de las autodefensas, tanto campesinas del Magdalena Medio como las autodefensas comunistas de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. Al escuchar las dos versiones, él saca una conclusión, es que son una cantidad de desadaptados sociales promoviendo el terrorismo y la violencia, y ambos con el cuento de que están salvando el país. Y lo que están es organizando una cantidad de delincuentes que terminan eh, avanzando en dirección hacia donde lo lleva el narcotráfico, como efectivamente degeneró esa guerra. Es un documental muy interesante porque Castro Caicedo visualizó lo que estaba ocurriendo y les preguntó de frente a los jefes de las dos vertientes qué era lo que estaban haciendo y lo puso en contexto sobre eh, el escrito del análisis. Hoy, que han pasado ya casi 40 años de eso, podemos ver que era la premonición de lo que vendría del narcoterrorismo comunista de las FARC y del terrorismo de las mal llamadas autodefensas, que se convirtieron en una manada de criminales iguales a los otros, y tanto los unos desviaron su supuesto interés de luchar por los programas agrarios de las FARC, que nunca existieron, sino era terrorismo puro comunista, y los otros de defender al campesinado, y terminaron fue grupos armados del narcotráfico enfrentados unos con otros, con toda la larga historia de sangre que conocemos en Colombia. Y coronel, ¿qué ocurría entre tanto con los narcoterroristas del M-19 en otras regiones del país, a pesar de que sus cabecillas estaban en conversaciones con el nuevo gobierno Barco? Había un sujeto de nombre Ramiro Lucio que era comerciante, tenía propiedades y a todas luces era un lavador de dinero del M-19, porque él era parte del M-19. No el Lucio que es casado con la fiscal Vivian Morales, no. Este se llamaba Ramiro. Este delincuente tenía un poco de negocios y era la especie de Álvaro Leiva del M-19, y él reconocía ser del M-19. Entonces, oportunista y aprovechando la debilidad de carácter del señor Barco, él era uno de los altos responsables de las mesas de conversaciones del M-19, y a la vez seguía con sus negocios particulares mediante los cuales obviamente le lavaba dinero al grupo terrorista. ¿Qué ocurrió? Que en esos días en Cuba, como dicen los bandidos narcotraficantes, se les cayó la vuelta. Y los hermanos La Guardia, que eran dos coroneles, y el general Sánchez Ochoa y otros delincuentes de del grupo terrorista Fuerza Armada Cubana, fueron descubiertos por la contrainteligencia cubana que estaban cogiendo dinero
del que le correspondía a Fidel Castro por el narcotráfico, lo estaban cogiendo para sus fines personales. Entonces Fidel Castro inmediatamente aparentó dignidad de vitrina y ordenó investigarlos y fusilarlos porque eran traidores a la revolución. ¿Cómo así que estaban metidos en narcotráfico? O sea, haciendo la farsa más grande, y ordenó fusilarlos, pero el fusilamiento no era porque estuvieran en el narcotráfico, era porque le han tumbado dinero a él y cómo era posible que unos subalternos lo traicionaran en el negocio de la coca. E hicieron una opereta y todos los bandidos que eran cercanos a Castro hicieron un consejo de guerra farsante y lo fusilaron. Pero eh, como ese consejo de guerra, Fidel Castro le dio más connotación todavía y permitió que prensa internacional publicara lo que él decía, no lo que dijeran los bandidos que estaban capturados. eh, Publicó unas declaraciones del coronel Tony Laguardia, quien dijo que el terrorista Ramiro Lucio del M-19 era narcotraficante y que, para ser sinceros, era con el único narcotraficante que había hablado, porque él no era narcotraficante, y que ese tipo sí llevaba coca para Estados Unidos y que acá rato iba a la isla. Entonces este bandido Lucio, como todo cínico, inmediatamente renunció en público a hacer parte de la comisión negociadora del M-19 con Barco y anunció que iría personalmente hasta Cuba a hablar con los altos dirigentes cubanos porque su nombre y el del M-19 debían quedar limpios. Imagínense, semejante bandido. El afán que tenía de ir a hablar con Castro era ver cómo Castro los ayudaba a salir del problema y que fusilara rápido a la Guardia para que la Guardia no hablara más. Eso por un lado. Y por el otro, se destapó por parte de los organismos de inteligencia de Estados Unidos que, cuando existía la República Democrática Alemana en toda su extensión, o sea, Alemania Oriental, había hecho en el año de 1985 un préstamo de 600 millones de dólares a un organismo multilateral y que de esos 600 millones de dólares habían destinado 60 millones para apoyar grupos terroristas, entre los cuales le han enviado dinero a las Brigadas Rojas de Alemania, que era un grupo comunista que era financiado por la dictadura de República Alemania Oriental. Le enviaron también al IRA de Inglaterra y al M-19, eh, y estas revelaciones las hizo un funcionario del gobierno alemán oriental que había desertado para Occidente. Al mismo tiempo relató que ese préstamo lo han hecho en Londres y que el dinero ha llegado primero al oriente de Berlín, es decir, al otro lado de la muralla del muro, que lo había manejado el Banco de Comercio Exterior de Alemania Oriental y que de allí habían distribuido ese dinero por varias compañías de fachada que tenía la República Alemana orientada desde el Kremlin para apoyar los grupos narcoterroristas en el mundo, que ese dinero lo han hecho con un préstamo multilateral con una entidad de Chicago y otra del Japón, y luego habían hecho una transferencia de esa época, no electrónica, sino telegráfica, a varios países con el fin de borrar la huella donde se haya hecho, y de esa manera el propio gobierno alemán oriental estaba metido hasta los tuétanos en la financiación del terrorismo contra varios países del mundo, incluido Colombia. Entonces, todas esas informaciones se publicaban al mismo tiempo que el señor Barco decía que el M-19 era el grupo más serio para negociar. Y hoy que está en el poder, nadie le recuerda todo eso, pero aquí lo estamos poniendo en blanco y negro para que nos demos cuenta que mientras el ELN destruía la Unión y traficaba coca en Cali y planeaba actos terroristas, el M-19 estaba metido con grupos internacionales del narcotráfico. Y ese es uno de los puntos en los cuales el M-19 se burló del país porque nunca confesó quién eran sus cómplices internacionales, igual que hicieron las FARC en La Habana y los mismos que están ahora en negociaciones con Petro y otros grupos terroristas que siempre hablan de una lucha aquí en Colombia, pero no cuentan quién es el que los apoya desde el exterior. ¿Cuál era la inexplicable conducta de los dirigentes políticos de ese momento?
Pues es que estos sujetos son los responsables de todo lo que nos pasa. Ahí los vemos, que el país completamente destrozado, despedazado, descuartizado el país, y 20 exministros de Estado, en lugar de plantear ninguna solución clara, supone que si fueron ministros de Estado, conocen el país y tienen una visión distinta de organizar algo serio, pensando en que el nuevo gobierno los colocará otra vez de ministros o de embajadores, todos firmando apoyos a Luis Carlos Galán, que ya lo hemos dicho aquí, que está la prueba histórica, no era así un parlanchín, un hablador, un tipo que hablaba muy bonito en la plaza pública e instigaba de todo, pero de ahí no pasaba, no tenía ninguna capacidad administrativa, ni ningún plan concreto, pero todo lo que hacían los contradictores le parecía malo y aprovechaba su capacidad de expresión para instigar a eso. Y la prueba es de que los que lo seguían, cuando murió Galán, estuvieron con Gaviria, que fue un gobierno desastroso. Entonces, por ese lado, los exministros, que se denota su baja calidad, en lugar de plantear cosas serias, entonces le declararon el apoyo, entre ellos uno que iba ahí en la sombra buscando acomodarse, que era César Gaviria Trujillo, y logró acomodarse. Pero había otros personajes eh, muy conocidos, inclusive un general de la República, exministro de guerra, eh, Gerardo Ayer Bechaus, que ya como que le dio demencia senil a esa época y le dio por apoyar a este sujeto. Entre tanto, en el Congreso estaban empeñados los grandes politiqueros, ahí los vemos en la foto, Virgilio Barco, con Turbay, con Mosquera Chaus, con Durán Duzán, con Santofimio, dizque buscando una reforma constitucional que le permitiera fortalecer el bipartidismo, o sea, para seguir en otra especie de frente nacional. Y en el 88 lo han intentado, pero los comunistas y otros se han opuesto, entre ellos Galán, muy fuertemente, y otro sujeto descompuesto que tenía mucha politiquería en ese tiempo era Ernesto Samper Pizano, y él también metía baza buscando que se hiciera una reforma a la Constitución y no se fuera a aprobar un articulito que han metido Carlos Llera Restrepo y Alfonso López por los liberales y Belisario Betancourt por los conservadores, buscando es que la reelección de esos sujetos que le han hecho tanto daño al país. Por ende, eso se convirtió fue en un debate publicitario y es increíble que mientras el país botando sangre a borbotones por todos estos grupos criminales, los dirigentes políticos allá entre ellos reunidos, cómo seguían manteniendo la ocupación en el poder y cómo mantenerse allí sin que Colombia cambiara sustancialmente en nada. Y coronel, ¿cómo hacía populismo y politiquería al mismo tiempo la Iglesia Católica? Es que siempre hemos dicho que la Iglesia Católica no debería ser mediadora del conflicto colombiano. La Iglesia Católica debería reconocerse ella misma como parte del conflicto colombiano, por una razón muy sencilla. En los años 40 y 50 hubo sectores retardatarios, retrógrados de la Iglesia Católica que apoyaban, como han apoyado en las guerras civiles, a los grupos conservadores y promovían ese tipo de pensamiento. Y a partir de los años 50, con la aparición en el mundo de los sacerdotes obreros y la línea de Juan XXIII y Pablo VI, ya hubo mucho sacerdote marxista que se materializó en la teología de la liberación del obispo Cámara del Brasil, y los colombianos como Camilo Torres y los españoles como el cura Pérez, y otros bandidos de sotana que pasaron desapercibidos y hicieron mucho daño al país. Entonces, en medio de todo ese enredo en que el país no da pie con bola, la Iglesia Católica, en lugar de dedicarse a resolver los problemas que tiene, que son muchos internamente, comenzando por el de la pederastia, que eso es una lápida que llevan al cuello ellos puestos porque hay mucho pederasta en la Iglesia Católica, más de los que se publican, eh, y otras perlas. Entonces se dedican a hacer politiquería y a participar en la política para estar presentes. Y allí, en ese momento, había mucha violencia, como lo vemos. Entonces ellos andaban metidos a ver cómo se acomodaban en la negociación de paz para estar visibles,
porque lo que les interesaba es estar visibles, y eso lo han demostrado a lo largo del conflicto armado en Colombia, que llegan con el cuento de ser mediadores, pero de ser visibles para que la feligresía los vea muy activos, repito, en lugar de estar resolviendo sus problemas, que son muchos. Y se reunieron 77 de ellos con 85 laicos muy cercanos a la iglesia, e hicieron un análisis de los diálogos que se estaban realizando y cómo la iglesia podía participar en eso, y dijeron que era muy difícil negociar con narcotraficantes y paramilitares. ¿Qué nos indica esto? Que ese cuento de la paz total de Petro no es nada nuevo, y que los otros gobiernos lo han intentado, y que la Iglesia Católica también está metida ahí y jamás ha mostrado ningún resultado diferente a una supuesta mediación que termina es en legitimar los bandidos y en que la Iglesia está presente, pero hechos concretos de paz, ninguno. Entonces, esa es la forma como han hecho politiquería. Pero de Contera, por ejemplo, mientras ellos hablaban de todo eso, no decían nada de las cuadrillas que ha creado el sacerdote López Arroyave, que estaban cometiendo delitos en Antioquia, como destruir poblados y asesinar a sangre fría a niños. Eso sí no lo decían, ni mucho menos que lo que ha creado también, o ha ayudado a crear el cura Pérez y López Arroyave, estaba traficando coca y planeando actos terroristas en Cali, o secuestrando y desapareciendo alcaldes en el sur de Bolívar. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas de la violencia tripartidista, que en la práctica era de responsabilidad total de los dirigentes de los partidos políticos que nunca han atinado a lograr la convivencia pacífica entre los colombianos, escuchemos un minuto de silencio. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de sus livianos negociadores con los grupos narcoterroristas de la administración Barco, época durante la que Gustavo Petro era terrorista del M-19 y, como en este caso, la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, por medio de sus cuadrillas, perpetraba atroces crímenes contra inermes y honrados colombianos? Realmente no tiene ningún futuro, porque vemos que el señor Pete Barco también hablaba de una especie de paz total, y hasta la Iglesia Católica andaba metida ahí, hasta los tuétanos, ayudándole al show, mientras había otros clérigos apoyando el terrorismo. Por eso decimos que la Iglesia Católica no es mediadora del conflicto, sino parte del conflicto, y eso es otra de las verdades que hace falta en la memoria histórica, que desde luego el señor de Ruiz no la iba a contar. Eh, y vemos los resultados de los años 90: narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, nexos internacionales, secuestros, asesinatos a sangre fría,
ataques a poblados, robos a entidades bancarias, y eso no ha cambiado para nada. Sigue igual por parte de estos grupos criminales 40 años después, y ya el señor Petro, con el sol a sus espaldas y con la ineptitud total demostrada en su desgobierno, no va a lograr ninguna paz, y los bandidos saldrán en otro periodo presidencial igual de fortalecidos que salieron con Virgilio Barco, César Gaviria, Belisario Betancur, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos, etcétera. Adelante, mi coronel González, con su comentario. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy. El municipio de La Unión, Antioquia, está ubicado en el fértil y hermoso altiplano de la Cordillera Central, al oriente de la ciudad de Medellín. Siguiendo por la carretera que une a la capital de Antioquia y bajando las estribaciones hacia el Valle del Magdalena, se encuentra la región de Los Santos, llamada así porque la mayoría de sus municipios tienen nombres de santos católicos. Fue en este lugar donde extrañamente, y en clara desviación de las doctrinas católicas, el sacerdote Bernardo López Arroyave, junto con sus hermanos, crearon la cuadrilla del ELN, grupo criminal encabezado luego por el también terrorista sacerdote español Manuel Pérez. Cuadrilla denominada Carlos Alirio Buitrago, que se distinguió por asolar de crímenes y terrorismo a todos los moradores, familias antioqueñas de mucha tradición laboriosa y espíritu patriótico, pero que algunos de ellos, adoctrinados por el perverso comunismo y por la poderosa influencia espiritual de la Iglesia Católica, en la mente de estos sencillos colombianos, fueron conducidos a una vida de barbarie, hasta tal punto que se aproximaron a los municipios del altiplano donde se vivía en forma tranquila, dedicada a la búsqueda del progreso y el crecimiento de sus habitantes. Por esa razón realizaron 2 destructores ataques al municipio de La Unión, como también sucedió después con el municipio de Granada. Esta circunstancia revela cómo la combinación de las ideas religiosas, mezcladas con las del comunismo, han llegado a ser la desgracia de gentes inocentes y víctimas del terrorismo marxista en Colombia. Afortunadamente, nuestras Fuerzas Armadas, con su dedicación y empeño, más el apoyo decidido del valiente pueblo colombiano, lograron hacer que la tranquilidad regresara a la región, donde ahora se disfruta de la paz indispensable para lograr el progreso, buscando la felicidad de un futuro mejor. Por esa razón, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación rinde honor tanto a las víctimas civiles como las de sus Fuerzas Armadas, recordando su memoria, para que no pase desapercibida en los anales de la historia, ni en la impunidad de los politizados magistrados de la Justicia Especial para la Paz, ni en los informes parciales y sesgados de prelados que supuestamente han querido presentar como plena verdad. Han sido muchos los colombianos valientes que han luchado no solo contra las montañas, sino contra la maldad comunista, que ha querido reducirlos a la esclavitud y a la muerte. Pero ahora, con el producto de la tierra, el trabajo del hombre y la entrega de sus valientes tropas, hicieron desaparecer la maldad del ELN y están en pleno progreso hacia la industria del turismo, aprovechando la belleza natural, las bondades mineras de su suelo en mármoles y la riqueza hidroeléctrica. A todos ellos nuestro agradecimiento y el mejor reconocimiento por lo logrado. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Sí, tiene razón. Si no hubiera sido por las fuerzas militares y la Policía Nacional, esa zona no inicia la recuperación con todo el potencial que tiene y lo victimizada que ha sido por el terrorismo comunista del ELN, en una cuadrilla que la creó un sacerdote que era muy conocido en la región, dizque por defender a Jesús Cristo y las ideas de paz. Esta noche continuaremos con nuestros análisis de las causalidades de la geopolítica, porque esto hay que seguirlo profundizando hasta formar el criterio de entender esa correlación
entre la geografía y la política. Y mañana volveremos con la emisión 768 con un nuevo episodio de narcoterrorismo comunista contra Colombia. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.